hola, mi nombre es Brandon y he tenido no lo llamaría una visita, pero vi algunas cosas cuando estaba orando en el Espíritu y quiero contarles lo que el Señor me mostró. Bien, aquí vamos. Estaba orando como lo hago en una noche normal y no era nada especial. No había nada diferente en la oración, solo estaba intercediendo. Y era en un dialecto chino, era diferente, pero era una intercesión profunda. Así que pensé que estaba orando por alguien. Y en mis ojos espirituales, el Señor me abre. Cuando estoy intercediendo por alguien o algo, o el país, o lo que sea, muchas veces Él me da pistas y me muestra la dirección en la que voy, o por quién estoy orando, o lo que sea. Y en esto, comencé a entrar en gemidos profundos. Fue muy intenso. Diferente a cualquier otra vez que he tenido en mucho tiempo, desde lo más profundo de mi ser, de mi espíritu, estaba surgiendo y saliendo de mí en mi intercesión. Y no podía sacar las lenguas lo suficientemente rápido para lo que estaba intercediendo. Es como si lo hubiera dado a luz y fui trasladado en los ojos de mi espíritu. Y estoy en este lugar parecido a una jungla. Y eso es todo lo que puedo ver. Y yo a ambos lados de mí. Pero estoy siendo guiado hacia adentro. Es como si me estuvieran empujando. Detrás de mí me están empujando muy rápido. Y de repente veo este templo frente a mí. Y entro en este templo que es como un hermoso platino, pero no era oro, no era plata, era como era casi transparente, translúcido, el metal más hermoso, como no lo sé, no sé qué era. Nunca había visto eso en esta tierra antes. Y estaba de pie, entré en este templo, entré en él y veo a este ser en un trono y estaba tallado, era hermoso, él podía ver el trono, pero pude ver por un instante, miré hacia arriba así porque entré y él estaba alto y elevado, él estaba muy alto aquí y yo miré y vislumbré así y lo pensé en mi mente, en mi espíritu, realmente, lo pensé y dije, ¿dónde estoy? ¿Quién es este? Y Tom, él dijo, yo soy el que soy. Y cuando él dijo eso, sacudió todo el templo. Sacudió todo, la fundación, todo estaba siendo sacudido por sus palabras y yo grité. Yo fui, me asustó porque era tan poderoso. Y en ese momento yo miré hacia arriba porque yo miré hacia arriba, hacia la cima y pude ver este oro y pude ver este rubí rojo. Fue hermoso. No sé qué era eso, pero era precioso. Estaba por todas partes, esto justo aquí y de repente esta luz, la luz más allá de cualquier tipo de luz que haya visto antes y probablemente nunca volveré a ver. No hay nada en esta tierra que sea tan brillante como lo que vi. Puedes mirar el sol al mediodía y mirarlo. Y aún así no es tan brillante como lo que vi. Pero había 3 etapas de luz. Había una luz que no era tan brillante, pero que aún así era muy brillante, una luz más brillante, y luego la luz del centro. Y la luz en el centro era tan brillante que era penetrante, y si la mirabas te derretiría. No podía mirarla. Podía ver la luz exterior, pero era tan brillante y traté de echarle un vistazo y era como si me estuviera perforando. Era lo más increíble y las palabras no pueden describir lo que estoy tratando de decir en inglés. El inglés, el vocabulario inglés no se adapta a lo que en mi intelecto para decirte lo que estaba viendo. Y déjame decirlo así. Cuando él hablaba, sus palabras salían y permanecían vivas. Y bueno,
no puedo saltar demasiado lejos. Cada vez que estaba en el altar, había agua por todo el altar, pero en la base de y había una pulgada, una pequeña pulgada de grosor como hasta los tobillos, hasta las rodillas y hasta la cintura. Y luego había realmente, y luego podías ver en lo profundo, era como se extendía y era como un borde y bajaba muy, muy, muy profundo. Y en esta agua podías sumergir todo tu cuerpo hasta el fondo de esta piscina. Y el agua era la más clara, azul, la más hermosa que he visto en toda mi vida. Como si pudieras beberla y beber como, oh, solo quiero más. ¿Sabes? Porque el agua era tan perfecta y fluía desde el trono, fluía de él. El agua estaba viva. Era un agua viva. Y entonces, las palabras cuando él me hablaba, porque me habló durante aproximadamente una hora en este encuentro que tuve. Me dijo muchas cosas sobre los tiempos finales y sobre la iglesia y él me habló sobre muchas cosas personales de mi propia vida y sobre mi algunos miembros de la familia y cosas así. Pero cuando él hablaba, sus palabras salían de esa luz y salían en inglés, pero salían realmente grandes y se detenían justo sobre el agua y se hacían más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y se convertían en una semilla. Las palabras no morirían. Las palabras no eran como nuestras palabras. Eran palabras que se mantenían vivas y comenzaban a crecer. Esto puede sonar realmente extraño, pero las palabras se mantenían vivas y se volvían, como vivas. Eran como una semilla, justo ahí frente a tu cara, y nunca morirían. Comenzaron a crecer y yo los vi cultivarse y echar raíces. Las palabras comenzaron a echar una raíz como una papa o un maní echaría una raíz cuando lo ves en las granjas. Crecen y están todas venadas y estaba echando raíz. Las palabras cobrarían vida. Y ellas, cada vez que hablabas, se iban unas sobre otras. Pero todas comenzaban a crecer juntas. Y en eso, sé que la Biblia dice que estamos hechos a su imagen. Pero en esto, podemos estar hechos a su imagen, pero Él es Dios. Él es Dios. De repente de esa luz sale un ojo enorme y era un ojo que todo lo veía. Vino justo cerca. Ese ojo se acercó como a unos 15 pies de mí. Y fue todo lo que pude hacer. Y lo digo en serio, para no mojarme. Así de intenso fue esto. Fue tan aterrador. Yo, todo lo que quería hacer era clamar en arrepentimiento y pedirle a Dios, por favor, perdóname por cualquier cosa. Oh, Dios, eres santo. Yo, misericordioso eres, Señor. Oh, Dios, ten piedad de mí. Eso es todo lo que quería hacer porque fue tan intenso. Eso. Me sacudió hasta el fondo de quien soy. En ese ojo, en su iris, en el globo ocular, había fuego y él. Fuego estaba creciendo y se movía y estaba vivo y sus ojos estaban vivos. El fuego estaba creciendo y las llamas se movían y danzaban entre sí. Y era tan intenso el fuego. Y entonces, cada vez que él me hablaba, las palabras salían de eso. Las palabras me estaban hablando desde eso y luego él me estaba hablando sobre un versículo del que yo le había estado hablando y he estado escuchando de ciertos ministros que no hay un avivamiento de los últimos tiempos.
es que eso no es bíblico, que no está en la palabra. Y entonces le estaba preguntando sobre esto. Dije, porque estaba como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre regrese. Él los puso a todos en el arca y se fueron. No hubo un gran avivamiento. Y entonces le estaba citando esas escrituras, pero estaba orando en lenguas y él me estaba hablando en lenguas. Su lengua era muy profunda. Era muy masculina. No sé cómo describir esto, pero eran ecos. Era como agua viva. Fluía de él cuando me hablaba en lenguas, su idioma. Pero era un idioma diferente, que nunca había escuchado antes porque no sonaba como un sonido terrenal. Era un sonido celestial y su lengua era como si fuera un trueno rodante, saliendo de él cuando hablaba, pero entendía todo lo que me decía en su lengua. Y cuando yo le hablaba en mis lenguas, él estaba Él entendía, por supuesto, todo lo que estaba en mi lengua. Pero nos estábamos hablando el uno al otro, no en inglés ni nada. Pero lo entendía en mis oídos, en mi carne, en inglés. Pero era en lenguas. Y así me estaba hablando. Y así yo fluía de él como Dios, Alá, como yo soy el que soy. Espero que mis palabras hagan algo de justicia a esto. Eso fluía de él. Y él dijo, hijo, no tienes idea de la verdadera traducción de esas escrituras. Él dijo, necesitas volver al griego y estudiar mi palabra, más allá de solo la King James o la amplificada. Necesitas estudiar esas escrituras y el significado de cada palabra y lo que estoy tratando de decirte. Él dijo, ¿quién dice que voy a regresar ahora mismo? Y yo dije, bueno, todos los signos de los tiempos, Señor. Estoy diciendo esto, pero es en lenguas. Y él me dijo, yo tengo el control del tiempo. Y cuando él me dijo esto, él sacudió los cimientos del templo. Yo tengo el control del tiempo. Él dijo, regresaré cuando esté listo. Él dijo, dije en mi palabra que voy a regresar por una novia sin mancha, y la novia aún no está lista. Él dijo, el regreso de mi hijo, no, ni siquiera él lo sabe, ni los ángeles en el cielo, si te lo dije en mi palabra. Él dijo, regresaré cuando esté listo para regresar. Y yo estaba como, está bien. Y sabes, y yo le estaba citando escrituras, pero era como si en mi pequeño cerebro de maní, al intentar decirle una escritura, él me respondía con 1000 más, parecía. Era como un hush, ¿sabes? Pero simplemente fluía de él. Y yo estaba. Él dijo, quiero mostrarte algo. Y espero no estar saltando de un tema a otro, pero él me traerá cosas a la mente, lo que se supone que debo decir. Había un predicador, y yo no revelaré su nombre, pero él estaba intercediendo en la tierra. Y cada vez que él estaba orando, había un El Señor dijo, voy a permitirte escuchar la oración. Y yo estaba de pie en el altar, pero miro hacia arriba, y de repente este haz de luz parecía un cometa llameante. Venía desde la tierra y rodeaba la sala del trono. Rodeaba la sala del trono con fuego alrededor, pero eran oraciones y estaban resonando en la sala del trono. Estas oraciones salían de este hombre y él estaba intercediendo. Te diré intercediendo por los continentes del mundo. Y estaban llegando ante el Padre y él estaba este hombre, de repente en el espíritu, llegó a la sala del trono y un globo lo envolvía, pero el globo era transparente y había rayos de luz que salían de su vientre y salían y se dirigían a esos lugares en el globo. Salían y se dirigían a Sudamérica, Europa, Asia, América, Canadá,
todos estos lugares y salían de él, y él estaba intercediendo por un avivamiento de los últimos tiempos. Y me dijo, ve y dile a este miembro de la familia que vaya y le diga su teología de que no hay avivamiento. Y él dijo, porque es una tontería, habrá un gran avivamiento, habrá una cosecha de almas, habrá un derramamiento de mi espíritu y habrá muchas sanaciones. Él dijo, no seré derrotado y tú no serás derrotado. Caminarás en una gran victoria en estos últimos días y no regresaré por una iglesia que sea débil y derrotada. Saldrás a este mundo y harás lo que te he llamado a hacer y lo harás con gran victoria. No será que estés en... Él dijo, mucha gente, lo que me dijo, y estaba diciendo todo esto en lenguas, tienen mentalidad de escape. Y él dijo, no tendrás mentalidad de escape porque los tiempos son difíciles. Te acercarás a mí y caminarás en mi gloria. Él dijo, nunca diseñé la armadura para la retirada. Él dijo, no hay nada para la parte trasera. ¿Ya? Diseñé la armadura para avanzar y tomar dominio y tu autoridad, ejercer tu autoridad en la tierra. Él dijo, la enseñanza del avivamiento de los últimos tiempos, que dice que no habrá uno, que solo voy a regresar, es un disparate. Y cuando dijo eso, fue con enojo. Sacudió los cimientos. Y entonces él dijo, vienen tiempos muy desafiantes para algunas personas. Hay un gran cambio, una gran sacudida que viene para el cuerpo. Vi una mazorca de maíz, un maíz, y la cáscara como si estuvieran desgranando un maíz. Y él dijo, voy a desgranar el maíz, hijo, porque soy de Oklahoma. Somos chicos del campo y entiendo eso. Vamos a desgranar el maíz. Vamos a quitarle la cáscara y vamos a limpiarlo. Y lo vamos a preparar para la preparación. El cuerpo de Cristo me mostró. Y luego me mostró a la novia. Y yo estaba allí de pie y lo puso ante mí en la sala del trono. Veo a la novia y ella en su vestido. Había un hermoso vestido. Estaba vestida hermosa. Pero en su vestido era el vestido más hermoso. Estaba encaje. Había encaje por todo el vestido pero tenía manchas negras en su vestido. Y eran manchas negras. Parecían suciedad, gris, como hollín, como si estuvieras en una chimenea. Y él me dijo, te dije en mi palabra que volveré por una novia sin mancha. Es hora de que salgas del agua hasta los tobillos y vengas a las aguas más profundas. Y yo dije, Señor, quiero ir allí con tantas ganas. Dije, no sé cómo llegar a esas aguas profundas, allá abajo, no sé cómo. Quiero llegar allí, porque esa agua era tan pura y probablemente tenía 20 pies de profundidad ante su trono, y lo deseaba tanto. Dije, Dios, quiero entrar en esas aguas profundas. Y él dijo, Brandon, has estado en esas aguas más profundas antes. Él dijo, es como la memoria muscular. Él dijo, recordarás cómo llegar allí. Es hora de que presiones. Memoria muscular. Desarrollas tus músculos y vas a y tu espíritu. Es como si desarrollaras tus músculos espiritualmente y es memoria Simplemente volverás a ello. Solo hazlo, solo fluye. Y él comenzó a hablarme y compartiré esto. Él dijo, porque he estado orando mucho sobre invenciones y sobre inversiones para ganar mucho dinero, pues mostrándome las cosas secretas y yo presioné tanto sobre eso pidiéndole, dame una idea de $1 millón, Señor, muéstrame
cómo ganar $1.000.000. Muéstrame cómo ganar 2 millones. Haré lo que me pidas que haga con esto. Muéstrame cómo hacer estas cosas. Y él dijo, ¿dónde en mi palabra, realmente con firmeza conmigo, te dije alguna vez que oraras así sobre las finanzas? Y él dijo, te dije que busques primero el reino, y todas estas cosas te serán añadidas. Dijo, buscar las finanzas de la manera en que lo estás haciendo es idolatría. Él dijo, te dije que me buscaras, y al buscarme te daré las cosas secretas. No busques las finanzas, búscame a mí. Él dijo, no tengo problema en darte ese dinero y bendecirte de esa manera. Pero él dijo, siempre y cuando ese dinero no te posea a ti. Y él dice, tan pronto como pueda confiar en ti con ese tipo de flujo de finanzas, él dijo, lo tendrás, pero es cuando empieces a buscarme y a enamorarte más de mí, no de la cosa. Búscame a mí. Y yo dije, Señor, lo siento mucho. Mi corazón es, yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser impecable. Quiero ser lo que puedas usar en esta tierra. Tengo hambre. Quiero más. Estamos desesperados. Jesús viene, pero Él regresa por una iglesia victoriosa. Él no regresa por una iglesia golpeada y rota, una iglesia que está retrocediendo. El evangelio que debe ser predicado es el arrepentimiento. Un evangelio de arrepentimiento. Un evangelio que debe ser que tenemos que buscar su rostro y tener hambre de más de Él, desesperados por todo lo que sale de Él cada día. Conocerlo a Él, conocer su corazón. Él dijo, si pones tu cabeza sobre mi pecho todos los días, te hablaré de las cosas secretas, te mostraré las cosas secretas, pero ya no voy a gritar. Te diré cosas en un susurro, hijo. Cuando pongas tu cabeza sobre mi pecho, te hablaré en susurros, en la voz suave y apacible. Estaba intercediendo por América. Y estaba clamando por el avivamiento. Lo siento, me disculpo. En la costa este, él me dijo, no dejaré que América, hijo, se convierta en una nación de cabras, porque tus padres, fundadores, hicieron un pacto conmigo. Y de repente, él abrió mis ojos de nuevo y me llevó a Plymouth Rock y vi a todos los peregrinos clamando a Dios porque habían hecho un pacto con él. Y luego, cuando tenían sus manos y estaban unidas y estaban adorándolo por la tierra que tenían, y dijeron, haremos de esta una tierra para ti, oh Dios. Y hicieron un pacto con él y los vi tomando la comunión sobre esa roca. Y él dijo, ¿ves? Esas oraciones todavía resuenan para mí. Todavía claman por mí en mis oídos para hacer una nación bajo Dios, y honraré esas oraciones. Y vi a George Washington clamando por él en el campo de batalla para ganar las batallas que estaban librando contra los británicos. Y él clamaba por él para que le diera ayuda porque estaban perdiendo. Y Dios vino y le dio fuerza en esas horas más oscuras. Y él luchó por esta nación y dio una gran victoria a nuestros padres fundadores. Y el Señor dijo, esos hombres clamaron y murieron por la causa, por tu libertad. Y él dice, no me atreveré a dejar que su sangre se pierda. Y él dijo, Brandon, ¿piensas
que el dolor por lo que estás pasando en este momento es juicio. Él dijo, el juicio, el verdadero juicio, no son las cosas que ves en la tierra. El juicio es la separación de mí por la eternidad. Él dijo, ese es el verdadero juicio, una separación de mí. Él dijo, porque no sabes lo que es una eternidad, aún no tienes una comprensión de eso, pero el verdadero juicio es la separación de mí para siempre. Él dijo, ¿piensas que el castigo de lo que está sucediendo en esto, en la tierra, es juicio? Él dijo, hijo, eso no es juicio, eso es solo corrección. Él dijo, viene una gran corrección. Y él dijo, no serás una nación de cabras, serás lo que te he llamado a ser, una nación de ovejas. Y él dijo, vienen cosas a esta área, vi cosas, y sin intentar ser un alarmista, diría que es mejor que te acerques a él lo más cerca posible, porque si no lo haces, no lo escucharás para lo que viene. Vienen grandes cosas y habrá un sacudimiento más allá de lo que puedas comprender. Y no es miedo, es el amor de papá. Viene un gran avivamiento más allá de lo que puedas comprender. Ya sabes, todo lo que puedo decirte es que este avivamiento que viene, ningún hombre va a recibir la gloria por ello. Vi la mano de Dios salir del trono y rayos de luz salieron y había cúpulas de gloria. Y en estas cúpulas de gloria la gente vendría desde millas de distancia y entrarían en esas cúpulas y serían sanados por el poder de Dios. Vi a personas siendo liberadas, vi a personas siendo salvadas y venían desde la costa este y desde la costa oeste. Venían de todas partes para intentar ser parte de este gran avivamiento que está teniendo lugar. Había avivamiento ocurriendo en todas partes, pero en el centro de América había un avivamiento aún mayor. Había algunos lugares más grandes que otros, pero la vida de todos estaba siendo cambiada por el poder de Dios en todo el mundo. No tenía que ver solo con América. Vi un gran avivamiento en Europa. Vi un gran avivamiento en África. Vi un gran avivamiento en todos lados. Y solo quiero agradecerles a todos por escuchar si todavía están escuchando. Que tengan un día bendecido. Rezo, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús. Vengo ante ti con valentía a ese trono. Y te agradezco, Padre, que unjas a estas personas para hacer algo grandioso por ti en estos últimos días. Derrama tu espíritu sobre ellos, Señor. Te agradezco, Señor, que somos la cabeza y no la cola. Y te agradezco, Padre, que toques a estas personas justo donde están. Si necesitan sanación en su cuerpo, tomo autoridad sobre la enfermedad y dolencia ahora mismo y ato al diablo de su cuerpo. Y te digo, hasta aquí y no más allá, Satanás. Déjalos en paz y los declaro sanos y completos y bien por el poder de la sangre de Jesús. Declaro sanación y liberación sobre sus cuerpos ahora mismo, desde la cima de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Y te agradezco, Señor, por la sangre. Te agradezco, Señor, que nos perdonas nuestros pecados y cuando nos limpias de toda injusticia. Padre, te doy alabanza y gloria por lo que estás a punto de hacer en esta tierra. Y Padre, te agradezco, Señor, por tu unción. Y te agradezco, Señor, que estás tocando los corazones de los hombres ahora mismo en el nombre de Jesús. Que tengan un día bendecido todos. Y yo agradezco que me escuchen. Adiós.